este mensaje agradeciendo al Señor por la vida de cada uno de ustedes, por respaldar su obra, por estar aquí respaldando el nuevo cuerpo pastoral que va a estar por 2 años. Todos lo haremos para honrarlo a Él. Él sabe en qué momento nos ha puesto a servir. También bendecimos las iglesias Ágape en cada departamento que se han dispuesto a estar. Y hoy estamos agradecidos con el Señor de tener también aquí a la pastora Erika y las hermanas de La Calera. Dios las bendiga, bienvenidas. Ella siempre una mujer valiente que ha estado al frente de esa obra y el Señor la ha respaldado y merece nuestro respaldo. Ojalá hayan muchos que se sumen para poder respaldar esta obra de La Calera. Dios ha sido bueno y bueno de verdad. El mensaje de esta mañana es un reto, primero para mí, porque es la primera que tengo que hablarme a mí misma. Y el título de esta mañana es Desafíos de nuestra fe cristiana para el año 2020. El año 2020 es el año que inicia, ¿verdad? Otra década. Hemos cerrado una década un poco oscura, una década completamente empañada de tristeza, de sangre, de corrupción. Que sea nuestra fe, que sea nuestra esperanza para una transformación de un país diferente. Nuestras oraciones son importantes, pero nuestra actitud también. Entonces, hablar de desafíos, hermanos, es reflexionar en este pequeño texto que está en 2 de Timoteo 2:15. Vamos a ir a la escritura. Como sabemos, esta escritura se la dijo Pablo, ¿verdad? Ese joven, o sea que no hay edad para servir con entrega y amor. En 2 de Timoteo 2:15 dice así la palabra: procura con diligencia presentarte a Dios, aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Cuando Pablo escribió para el joven Timoteo, para desafiarlo y motivarlo a ir más allá de lo que era el servicio a Dios. ¿Y por qué lo motivó? Porque sabía que Timoteo podía ir más allá, así como nosotros hoy, hermanos, Dios nos desafía a ir más allá de lo que es simplemente tener una confianza mínima, una confianza poca. Podemos. Y no solo lo desafía a ir más allá, sino que lo reta a buscar la excelencia en su vida cristiana. Cuando hablamos de vida cristiana, hablamos vida de familia y también la vida ministerial, los que estamos en un ministerio. No podemos hacer las cosas a medias. El producto que tendremos también va a ser a medias. Entonces, dispongámonos en este año 2020. Desafiémonos a nosotros mismos a hacer un trabajo de excelencia. Nos necesita la casa, nos necesita la iglesia y nos necesita el país, ¿verdad? ¿Qué es un desafío? Nos preguntamos. Un desafío es un reto. Es algo a lo que hay que enfrentarse. Muchas veces tenemos miedo al desafío, ¿sí o no? Muchas veces tenemos miedo. Pero si estamos seguros que tenemos que enfrentar los desafíos, pues nos vamos a enfrentar a ellos. Miren cómo inicia el apóstol Pablo en este versículo. Procura con diligencia. O sea, no es a medias, no es medio adormitado. Hoy sí, hoy creíamos que no iba a haber muchos hermanos en la iglesia porque había mucho frío, pero miren lo que estamos aquí. Estuvimos con diligencia para venir a encontrarnos con el Señor. Y qué lindo, en las 2 participaciones puse atención, tanto los de alabanza como en la Santa Cena, todos decían, nos sentimos en familia. Gracias.
Entonces compartimos que todos somos una familia. Todos somos una familia. Démonos un aplauso porque somos la familia del reino de Dios luchando por la justicia. Hay otra palabra básica ahí y dice procurar. Procurar es esforzarse, es en tratar de conseguir algo. El 31, el último domingo del año 2019, todos llenamos una hoja de las metas, de las inquietudes, de las necesidades del año 2020, ¿verdad? Entonces ahí nosotros estamos tratando de conseguir algo. No es porque llenamos la petición que ya fue concedida, vamos a trabajar para ello todo el año, pero tenemos la fe, lo escribimos porque son nuestras prioridades. También hay otra palabra clave en ese versículo y dice diligencia. ¿Qué es la diligencia? Es la disposición para resolver con rapidez e interés lo que ha de hacerse. Muchas veces en los trabajos que necesita de técnicos, en lo que sea, no vemos la diligencia y vamos cambiando de uno y otro, pero los cristianos de la iglesia Ágape para el año 2020 vamos a ser diligentes, ¿verdad? Diligentes. Y esa diligencia se va a trasladar hasta nuestra práctica de vida, donde nos desarrollamos, donde nos desenvolvemos. En realidad este versículo nos desafía a esforzarnos, a poner disposición, rapidez, interés por aquellas cosas que son importantes para nuestro cristianismo en el 2020. ¿Quién nos necesita? Nos necesita el país, nos necesita la familia y nos necesita la iglesia. ¿Están inquietos en saber cuáles son esos desafíos? Pues rápidamente vamos al primero. Uno de los primeros desafíos, hermanos, que tenemos que tener en cuenta para el año 2020 es vivir una vida cristiana verdadera y no de apariencias. La palabra aprobado en el original significa doquinos y esa palabra era utilizada para saber en el ámbito financiero si esa moneda era genuina o era falsa, ¿verdad? Así como se pone aquí cuando los billetes de 500 en el mes de septiembre, en junio, porque es donde hay más falsificación de dinero. Entonces la palabra doquinos se utilizó en lo financiero para ver si era auténtico. Y mire que Pablo lo trae al cristianismo. Que nos identifiquen si somos genuinos, que somos auténticos o somos falsos. Hay dos elementos que debemos de tomar en cuenta para tener una vida cristiana verdadera y no de apariencias. No debemos engañarnos a nosotros mismos, porque el mayor daño lo hacemos nosotros, evitamos crecer, ser felices. El primer elemento es, y vamos a ir a buscar en la Escritura, en 2 de Timoteo 1:5. ¿Cuál es ese primer elemento que hay en el primer desafío? Es tener una fe verdadera. Veamos qué nos dice en 2 de Timoteo 1:5. Segunda de Timoteo, 1:5. ¿Todos están listos? Bueno. Trayendo a la memoria la fe no fingida. Miren cómo dice. Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida, en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. ¿Qué podemos ver en ese versículo? ¿Qué podemos encontrar? Pablo le dice, en la familia de él hubo esa fe auténtica y lo está retando a que esa fe se siga reproduciendo en él. Entonces este es un reto para nosotros los padres, que nuestros hijos puedan ver esa fe auténtica, esa fe no genuina, y también lo debemos trasladar a los jefes en su trabajo, ¿verdad? A los que estamos puestos por autoridad en un lugar, para que así como es nuestra fe, así sea nuestro trabajo, así sea la forma de que nosotros honramos al Señor. Otro elemento, después de que tenemos una fe verdadera, también
debemos tener un amor verdadero. ¿Dónde encontramos el respaldo a este elemento? En Romanos 12:9. En Romanos 12:9, el Señor nos habla cómo debe ser nuestro amor. Ese amor no debe ser fingido. Dice, el amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo y seguid lo bueno. Es tan difícil hablar del amor porque muchas veces cuesta demostrarlo, ¿verdad? Muchas veces cuesta darlo porque es tan fácil darlo a los que nos aman, pero qué tan difícil es compartirlo con los que nos rechazan. Cuando el Señor nos habla de ese amor, que nosotros debemos de estar listos para compartir, ese amor sin fingimiento, hermanos, ese amor tiene que tener la capacidad de saber entender al hermano, de saber escucharlo, de practicar. Junto con el amor tiene que venir la tolerancia, ¿verdad? Porque muchas veces la tolerancia es un elemento que no queremos, es un valor que no queremos aplicar porque siempre queremos las cosas a nuestra forma. Entonces, ese amor que sea sincero y ejercitándonos en el amor es que podamos dar mejor amor. Hay un pensamiento que dice que no se da más amor al que lo merece, sino al que lo necesita. De repente la persona que usted menos empatía tiene con ella es la que más amor necesita de usted. Identifiquémosla y ejercitémonoslo en ella, porque esa también estamos honrando, como hablábamos hoy en la clase, del Cristo resucitado. Hermanos, no podemos dar lo que no tenemos, pero ¿a dónde vamos a ir a buscar ese amor? ¿Dónde yo también debo ir a buscar ese amor? En la fuente de la vida, en Jesucristo. Cuanto más contacto tenemos con Él, más podemos llenarnos de ese amor que Él nos puede dar y de ese amor podemos compartir. Tenemos también un segundo reto en la vida, un segundo desafío, y ser un buen obrero del reino de Dios. Cuesta entender el reino de Dios, cuesta creer que tenemos un reino de Dios en la tierra. Yo sé que muchos van a decir que reino si hay tanta injusticia, hay tanta muerte, estamos a la puerta de una guerra, ¿verdad? Donde hay invasión en los países del Medio Oriente, hay dolor, hay miseria. Pero estamos llamados como hijos de Dios nosotros a sobrepasar este desafío en el año 2020. A ser un obrero aprobado en el reino de Dios, un obrero digno, ¿verdad? Un obrero que puede reflejar que definitivamente el ser humano tiene más valor que las cosas. Porque muchas veces el mayor valor se lo damos a las cosas y no a las personas. Y eso nos hace egoístas, eso nos encierra a que mi propia celebración es única. Qué lindo todas las familias que pudieron hacer su fiesta de fin de año. Pero hay unas familias que no pudieron hacer su fiesta de fin de año. Hay unas familias que estuvieron solos. Hay unos que hoy podemos recordar, en la cárcel estuvieron muchos en zozobra, sabiendo si son los próximos a ser ejecutados. Entonces, como obreros, como ser un buen obrero del reino de Dios, es definitivamente garantizar que el ser humano es primero y las cosas son después. Vamos a ir a 2 de Timoteo 15b. 15b es la segunda parte del versículo, donde vamos a ver que hay un desafío para que seamos un buen obrero. 2 de Timoteo 15b dice así: como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad.
La palabra obrero también viene de un origen griego y es érgate, significa hacedor. O sea que el obrero hace. El obrero no solo es que dice soy obrero, sino que el obrero también hace, practica. El Señor nos llama a dejar de ser, esta palabra es un poco fuerte, pero es real, solo habladores. Solo, miren, el que se ocupa de hablar mucho es porque poco trabajo hace. Cuanto más ocupados estamos, menos hablamos. Debemos convertirnos, hermanos, en la obra del Señor en hacedores y dejar estas palabras que no faltan, ¿verdad? Y esto lo vamos a aplicar a la vida de país, a la lucha social, al trabajo, en todos los ámbitos de la vida. Dice, sería bueno que yo opinara, me gustaría. Y quizás yo pueda cambiarlo. Voy a ver si hagámoslo, tal vez en otro tiempo, ahorita no estoy listo. Estas son frases de un obrero que no quiere ser un hacedor, sino solo un criticador. Hermanos, la iglesia, ponemos como ejemplo la iglesia porque es donde hoy estamos congregados. Pero la iglesia y el país necesita de obreros, hacedores y no solo criticadores. Miren, cuántas cosas se necesita para cambiar la vida de país. Y no necesitemos estar en una convocatoria grande de una protesta, no necesitamos estar a través de la televisión, a través de la radio, sino que tenemos que ser obreros con incidencia desde donde estamos. ¿Ya ha identificado usted como obrero de Dios quien sufre alrededor de su comunidad? ¿Ya ha identificado aún dentro de la familia quién es aquel que está sufriendo, que no está encajando en una práctica de vida que realmente refleje felicidad, dicha de estar en este mundo? Estamos en el 5º día del mes y van 7 femicidios. ¿Se puede imaginar cómo está la mano del hombre para destruirse al mismo hombre? ¿Cuántos suicidios? ¿Por qué? Porque un obrero que nos deje de ser solo un obrero que critica, sino un obrero que hace empatía y se identifica con el compañero de trabajo. Yo creo que necesitamos hoy en día, hermanos, transformar la vida de las personas a través de un Jesucristo resucitado. Demos esperanza de vida, pero también transformémonos nosotros. Estimémonos a nosotros mismos. La dicha del hombre no es por los bienes que tiene, ¿verdad? Y la dicha del hombre es de lo que comparte, es de lo que da, es de lo que recibe. Y no estamos hablando solo de bienes materiales, sino, como les decía esta mañana, con solo un abrazo que usted dé a una persona, usted es un obrero aprobado por Dios. Necesitamos que realmente nuestro pueblo nos identifique como un reino de justicia. Las mujeres que estuvimos en la última celebración del cierre del año 2019, tuvimos la oportunidad de que la licenciada Hilda Silvestruch les diera un saludo a las mujeres. Aprovechamos que ella vino y yo le dije, vamos y dé un saludo a las mujeres. Yo creo que las que están aquí se recuerdan. Dijo, el respaldo de la radio es esos mensajes que ustedes nos llevan. Se puede quitar cualquier cosa en la radio, menos el espacio de la Iglesia Cristiana Ágape. Y ella narró cómo el espacio se sigue sosteniendo. Hasta ese día supe yo que tuvo en contra a todos los de la radio, de los que comparten el programa con ella, de que estuviera la palabra de Dios. Eso es martes y ella aceptó el reto. Entonces no defraudemos nosotros como obreros aprobados. Sigamos reflejando, hermanos, ser hacedores de la palabra, ser esas personas que transforman vida y no necesitemos ir a la radio, a la televisión, sino desde los que tenemos ese contacto, ahí desde donde estamos.
Yo cuando estudiaba este mensaje me propuse y ya lo inicié y lo voy a hacer. Miren, en nuestra comunidad la mayor dependencia es el alcohol. Ahorita ya hubo el primer suicidio por alcohol, una aldea, y no hay violencia, o sea, no hay asaltos, pero el primer por una desilusión. ¿Ustedes creen que nosotros podemos vivir tranquilos ahí como familia viendo que la gente gana 150 diarios y va a irlo a gastar en un día todo lo que ganó en una semana y sus hijos sin comer? Entonces yo hablé con otros hermanos que también tienen la palabra, que llevan la palabra, que nos unamos. Y si a través no tenemos una iglesia nosotros consolidada allá, pero yo ya he pensado en que se debe abrir un grupo de alcohólicos anónimos. ¿Sabe qué les ha hecho creer el enemigo a los dueños de las pulperías? Porque en todas lo venden. Que la mayor ganancia está en vender el alcohol. Y al muchacho que les cuento que fui, que lo abracé y que le dije que podía apoyarlo para que lo llevemos a un grupo, a un lugar donde internarlo. La mamá carga la llave de su pulpería aquí, la anda así en su brasier donde escondemos las mujeres para que él no abra la pulpería y no le tome la bebida. Imagínense dónde está. ¿A dónde está el mayor potencial para que su hijo se pierda en su casa? Pero tenemos que hacer algo los que estamos fuera. Eso lo he identificado yo en mi comunidad. Yo no sé qué va a identificar usted en la suya, en este desafío para ser un verdadero obrero de Dios, aprobado, del cual Jesucristo no tenga de qué avergonzarse. Todos podemos identificar, tener este desafío de ser un buen obrero de Dios. Después vendrá la palabra de Dios, pero necesitamos rescatar la vida de nuestro país. Hoy recuerdo cuando a unos pescadores en Venezuela, cuando estaba el presidente Hugo Chávez vivo, les regaló la capital semilla para el proyecto de unas tilapias, ¿verdad? Y junto con eso les llevó la tecnología. Y recuerdo cuando les dijo un hombre que no era cristiano, supuestamente, ¿verdad? No era un hombre de iglesia. Y les dice, miren, aquí les dejo este proyecto para que ustedes puedan crecer y quedan las computadoras. Y ya se sentaron aquellos pescadores a empezar cómo se movía el mouse porque lo mostraron todo. Y les dice, miren, el mayor impacto que tiene el capitalismo es robarles la mente y su corazón. Los sustrae de lo bueno y lo lleva a la droga, a la bebida, y ahí ustedes quedan cautivos donde no se puede prosperar. Hermanos, a nadie le interesa, al menos solo al cristiano que es un obrero aprobado, la dignificación de cada uno de los seres humanos. Seamos nosotros los que nos disponemos. Hay jóvenes, o sea, ¿cómo hacer ser un obrero aprobado por Dios, un obrero hacedor de la vida de un verdadero cristiano? Va a sobrar en su comunidad, en su trabajo, en cualquiera de los lugares. Muchos no saben ni dónde están perdidos, pero nosotros que queremos mostrar el Jesucristo resucitado, hagamos incidencia desde donde estamos. Identificamos cuáles son las necesidades que están robando la vida de los seres humanos. Honduras nos necesita hoy más que nunca, como obreros que no tenemos de qué avergonzarnos. Hermanos, busquemos qué es lo que necesita nuestra patria. Unamos esfuerzos. Reconozcamos, hermanos, desde el principio cuáles son nuestros derechos, cuáles son nuestros deberes como país. Incidamos, vamos a cada una de las personas enseñándoles. Miren, esta vez que fuimos al hospital, me dio a mí bastante tristeza y a la vez agradecí al Señor por esa oportunidad que me dio. Y recuerdo que el hermano Alex me dice, mire que el Señor anda buscando al pastor. Y yo le dije que el pastor no vino, que no está, pero que está usted.
La ignorancia religiosa nos puede apartar de ser un obrero hacedor y no solo oidor. Y entonces me dice, ¿usted es de iglesia pentecostés? Me dice él. Le digo, soy cristiana. Solo me limité a decir, soy cristiana, sigo las enseñanzas de Jesucristo. Es que mi hija dice, está allá en la sala de cáncer. Y yo quiero que vaya usted y ore por ella. Bueno, le digo, si usted confía en que yo vaya, yo lo acompaño con todo gusto. Y ahí me fui hasta el 3er piso. Él me volvía a repetir, mire, el engaño religioso, hermanos, nos impide ser un obrero aprobado por Jesucristo. Porque creemos que la palabra de Dios te pone el límite para servir. ¿Por qué les cuento esta experiencia? Porque en algunos espacios se nos cierran los espacios a las mujeres. Pero la palabra de Dios se va a trasladar. Si no, digamos, la hermana Erika está en la calera, no ha dejado bajar esa obra y lo ha hecho queriendo ser una obrera aprobada por Dios. Hacedora y no solo oidora y habladora de la palabra. Entonces miren que era tanta la fe de aquel hombre. A mí me dio tanto dolor porque yo sé que en la sala de cáncer hay área restringida cuando hay visita de los médicos. Y entonces le digo, mire, yo me voy a quedar aquí sentada, vaya, vea, porque si le dan permiso, yo con todo gusto. Y si no, vamos a orar desde aquí donde yo estoy. Aquel hombre entró y estaba la visita y yo no me podía quedar porque después iba al programa de la radio. ¿Y sabe qué hizo él? Ir a traer el gorro de su niña. Para que a través de ese gorro, era su fe, o sea, él tenía fe. Era tanto su dolor que dijo, usted ore por este gorro y que yo se lo voy a ir a poner a su niña. A mí me dio tanto dolor, se me derramaron mis lágrimas porque ¿cuánto ama uno a sus hijos? Aunque a veces ellos no imaginan porque hasta que tienen sus propios hijos. Una vez Ileana me envió un pensamiento que decía, mami, ahora sé cuánto me amas cuando ya tienen sus propios hijos, porque uno da la vida por ellos. ¿Qué hice? Orar como oró el centurión, ¿verdad? Que su fe fuera hasta allá, porque así fue la fe de ese hombre. Hermanos, hay tanto dolor, hay tanto sufrimiento y cuesta dar una palabra de esperanza, pero quiero decirles esta mañana, aún con el dolor podemos ser nosotros hacedores, obreros aprobados por Dios, porque en ese dolor, en esa enfermedad, el Señor se manifiesta, da consuelo, da ánimo. Aún en la muerte nos da esperanza. Entonces no creamos que no hay oportunidades, que no hay lugares donde podamos demostrar ser un obrero aprobado. Siempre habrá un espacio. ¿Sabe qué es? Que no hay que desperdiciarlo, porque después lo lamentamos. El espacio se cierra. En ese segundo desafío, dice del reino de Dios. Y ustedes dirán, hermana, pero un mundo que se mira más el mal que el bien. Pero nosotros podemos ir acrecentando el bien y desechando el mal. ¿Cómo podemos llegar con un reino de justicia si rechazamos al pobre? Rechazamos al que piensa diferente, rechazamos al que es homosexual, rechazamos al que es un transexual, rechazamos al que es indígena, rechazamos al que no huele a nuestro perfume. Hermano, ¿podremos llegar a ser un obrero aprobado por Dios o un obrero que es un hacedor y no solo un hablador de la palabra de Dios? ¿Podremos llegar ahí? ¿O podemos ser un obrero aprobado de Dios criticando a los que se manifiestan de alguna manera por la injusticia donde usted y yo no hemos podido llegar? ¿Verdad que no? Entonces, donde los espacios se abren y no podemos ir, hagamos nuestra incidencia de otra forma, pero no nos convirtamos en lo que dice la Escritura, un obrero solo hablador y no hacedor. Mira, el desánimo en Honduras para seguir luchando por un país más justo ha comenzado por nosotros mismos. Pero animémonos, levantémonos unos a otros. La liberación de Honduras no depende de usted y de mí, depende de Dios. Pero mientras Él llega exhibiendo la justicia, nosotros avancemos.
Existe un tercer desafío y es conocer más la palabra de Dios. Vamos a ir ligeramente a 1 de Juan 2:14. En 1 de Juan encontramos 1 de Juan 2:14, dice: os he escrito a vosotros padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. ¿Qué podemos encontrar en esta palabra? También vamos a ir a confirmar, como lo veíamos en 2 de Timoteo. Allí Dios habla que la palabra de Dios se puede trasladar, no importa la edad. Habla a los padres, habla a los jóvenes, habla a los ancianos. O sea que todos tenemos la capacidad de conocer la palabra de Dios y no solo conocerla, sino trasladarla. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios no tiene límite. Yo no sé, los que tenemos acceso a la red, ahora es sorprendente. Yo cuando fui a Choluteca me sorprendí cómo los niños en la iglesia en Choluteca, ¿verdad, hermano? Los pequeñitos se graban el versículo del día, del domingo, y lo dicen perfectamente bien. Entonces la palabra de Dios, para conocerla no hay edad, no hay límite, hermanos. Pero debemos de conocerla a profundidad. No debemos dejar que la palabra de Dios sea utilizada para manipularnos, adormecernos y esclavizarnos. Porque tenemos los índices de violencia más elevados y a la vez tenemos que el cristianismo ha crecido. Porque ha sido una palabra sometedora, no una palabra liberadora, una palabra que transforme, una palabra que cambie, ¿verdad? Entonces, si estamos aquí, sabemos que en la palabra de Dios vamos a encontrar el consuelo, vamos a encontrar la ayuda y vamos a poder dar nosotros esa ayuda. Pero vivamos un evangelio, una palabra de Dios integral. ¿Qué es integral? Que aún en las leyes podemos apoyar como cristianos si nosotros estamos en un juicio injusto. ¿Qué es integral? Que podemos ir al hospital y tenemos el derecho de exigir una atención digna sin faltar al respeto. ¿Qué es también una palabra integral? Que podemos ir al centro educativo y también con mucho respeto hacer saber las cosas que no están correctas. No es una palabra de sometimiento como ha sido utilizado, sometidos a las autoridades. Y hasta ahí nos dejan, ¿verdad? Y entonces usted tiene que ser como un borreguito que todo solo está sometido, pero no tiene derecho a opinar. Hermanos, utilizar la palabra de Dios para agredirnos unos a otros no debe ser nuestro desafío, ¿verdad? Debe ser una palabra transformadora. Tampoco puede ser utilizada para que nos evalúen cuánto conocemos y no cuánto hacemos. Fíjese que uno ve luchadores sociales que no conocen de la Biblia y están haciendo mejor obra que nosotros. A veces uno queda sorprendido, ¿verdad, Carola? Que muchas veces en el programa nos ha tocado estar con ateos, pero siente a veces hasta un poquito de vergüenza uno de saber hasta dónde han extendido la ayuda al menesteroso, al necesitado, y el evangélico se ha quedado solo con la palabra, como dice el libro de Santiago, pero sin la obra. Solo la fe y no hizo la obra. Y la fe sin obra es muerta. Entonces, hermanos, que esta palabra de Dios, que escudriñemos día a día, la podamos poner en práctica y que podamos conocerla, aplicarla y también a la vez ayudar a liberarse a otros. La palabra de Dios puede esclavizarnos a una vida sin felicidad.
una vida de dicha, solo esperando, como decía el pastor Lot el domingo pasado, solo esperando el cielo, las calles de oro. Cuando uno conoce la palabra, que es liberadora, que es el evangelio de Jesucristo, del resucitado, entonces nos damos cuenta que no tenemos que estar solo aquí, en la iglesia, los domingos, escuchando y después salidos de ahí teniendo otro estilo de vida. No, hermanos, tiene que ser una palabra que transforme. Yo les conté en una de las reuniones que tuvimos, la voy a compartir aquí, que viajamos a Choluteca y yo miraba a la señora donde nos detuvimos a desayunar y ella en el nombre de Jesús estaba limpiando todo su lugar donde vende las rosquillas en Sabana Grande. Pero yo la miraba con su ceño fruncido y ella estaba orando por su lugar. Entonces yo la vi, se miraba el rostro como un rostro no de felicidad, pero yo decía, si está orando, ¿por qué está ella así toda? Y entonces me inquieté y dije, yo voy a ver qué es lo que pasa con su vida. Y entonces le digo, me senté en la mesa mientras mi esposo iba al baño y le digo, se ven que ellos van en caravana, 3 carros, muy buenos carros, ¿verdad? Doble cabina, muy cargados. Sí, me dice, son hijos del diablo, me dice, que vienen de hacer una fiesta en Sabana Grande. Entonces yo me lo dije para mí, no se lo dije a ella, ¿verdad? Porque yo quería llegar a que ella sintiera que la palabra de Dios es más que ceñirse a señalar quién es hijo del diablo y quién es hijo de Dios. Le digo, pero yo dije para mí misma, pero te consumieron las rosquillas, el desayuno, y para eso no son hijos del diablo, ¿verdad? Entonces le digo, vienen de San Miguelito, me dice. Le digo, pero ellos no están en narcotráfico, qué bueno. Le digo que tienen su conjunto, son familia y es una forma de ganarse el dinero. Tampoco le digo, esta es una banda criminal. Y ella me queda viendo así, pausada. Y tampoco le digo, porque a donde yo quería llegar, tampoco están usando la Biblia para ponérsela al presidente de la República, que ore por ella, le digo, siendo el hombre que más daño ha hecho a Honduras. Tampoco, le digo, van rodeados de un grupo de pastores que viven inalcanzables con sus hijos estudiando en el extranjero, por dádivas que el gobierno le ha dado, le digo, por apoyar y someter a sus feligreses. Le digo, Jesucristo no vino a eso. Mire, estamos viviendo, le digo, un evangelio legalista que nos destruye. A ellos los creó Dios y no los creó para que el diablo los destruyera. Son seres humanos, le digo, también que debemos de darle nuestro amor, le digo yo. ¿No cree usted que si ellos estuvieron hoy aquí, usted hubiera compartido las buenas nuevas, le digo, pero las buenas de salvación, las buenas de alegría, de gozo, de paz, de benignidad, esas buenas nuevas, le digo que el contacto humano es el valor que tiene el estar aquí, compartir unos con otros. Entonces después ella hace una pausa y me dice, tiene razón, me dice. Le digo, gócese del día de hoy, de los clientes que pueda atender. Ya no crea solo, le digo, a estar creyendo que hay hijos del diablo y que hay hijos de Dios. Usted no está llamada a escogerlos, cuáles son los del diablo y cuáles son los de Dios. A lo que sí estamos llamados, le digo, es a ir buscando a todas aquellas ovejas que no han querido estar en el redil del Señor. A eso estamos llamados. Y eso les digo yo esta mañana, hermanos, no legalicen. Miren, muchos abandonaron esta iglesia porque nos creyeron que éramos políticos. No, somos más humanos con la palabra de Dios. Porque con la misma palabra de Dios nosotros podemos destruirnos unos a otros. Podemos dividir familias. Y si la palabra de Dios es para contienda y divisiones, mejor no la aplicamos, demos la vuelta y no seamos seguidores de Jesucristo. Entonces apliquemos, hermano, en este tercer desafío una palabra de Dios contextualizada. Jesucristo está vivo ayer, hoy y siempre. Jesucristo le da vida y sentido a su vida, como se la dio a otros ayer, hoy y siempre. Un evangelio de alegría, de gozo, ¿verdad? No un evangelio que es para destruirnos. Ya vemos cómo está la guerra allá, ¿verdad? Ahorita. ¿Y sabe qué me dijo ayer un cristiano? Estados Unidos va a ganar porque tiene el mejor aliado, me dice, Israel. Por pueblo de Dios. Hermano, le digo,
Dios no actúa así. Hermanos, ese evangelio de sectorizar, Jesucristo vino a liberar todo lo que se había perdido. Yo creo que todos que hemos leído ya no tenemos un evangelio donde nos sometemos. Conocemos cuál es la realidad, la práctica de vida de Israel, como nación. No estamos hablando de pueblo, sino como nación, ¿verdad? Una nación destructora, dura. Miren, yo pude leer un testimonio que me marcó la vida y se lo voy a contar. El doctor es un ginecólogo neonato, un hombre pero valiosísimo. No calificó para ser el premio Nobel de la Paz porque no era de este lado, sino que era de Palestina. Escribió un libro, No voy a odiar. Y dice él, yo pude ver en Telesur su entrevista, un misil de Israel mató sus 3 hijas. Iba a celebrar el cumpleaños de su hija que ya venía a estudiar una maestría. Resulta que decía él llorando, ustedes lo pueden buscar en el internet, ahí sale todo el testimonio de él. Les dijo, ¿qué tanto daño les he hecho, israelitas, si todas las mañanas madrugo para ir a atender un parto y lo hago lo mejor que quiero? No se me ha muerto ningún recién nacido en mis manos y ustedes me matan mis 3 hijas. O sea, los israelitas dejan entrar a los palestinos que necesitan, hermanos, pero a los que no los dejan entrar. O sea, él lo necesitan porque es una eminencia, entonces él trabaja en el hospital. Le mataron sus 3 hijas, un misil cayó en su casa y su madre, la madre de sus hijas, había muerto de cáncer. O sea, ese era lo que tenía en la vida. Ese misil pudo haber caído en otra casa, pero se pueden imaginar un hombre con el dolor de perder sus hijas y después escribe un libro, No voy a odiar, decide perdonar. Es un hombre que realmente ha aprendido que la palabra de Dios debe de cobrar vida. No sé si él realmente sea cristiano, pero díganme con ese testimonio, díganme con esa práctica de vida, ese hombre, si no es digno de imitar, de que tengamos una vida realmente perdonadora, una vida de servicio, porque dijo él, aunque me mataron mis hijas, no dejaré de servir. Iré cada mañana también a atender los partos. Entonces, en ese tercer desafío, hermanos, conozcamos la palabra para aplicarla, una palabra contextualizada. Y nos vamos al cuarto y último desafío. No es que solo estos sean, usted podrá tener otros desafíos, usted los apunta. Pero en el cuarto desafío, hermanos, para el 2020, el compromiso social nos concierne a todos como cristianos, ¿verdad? Este es un desafío que poco queremos aplicar. Me dice una vecina de allá que estuvo en el hospital porque la mamá de ella tenía cáncer, ya murió. Doña Lesbia dice, andaban los de CCI en el hospital, fíjese, me dice San Felipe. Ah, qué bueno, le digo, que van ahora y nos quedamos viendo con mis hijos porque cuando estábamos pedíamos permiso para ir a hacer obra social. Eso nos cautivó estar en Ágape. Le digo, pero ¿de la iglesia o hermanos en particular? Ah, a decir verdad, me dice, hay un señor que padece de cáncer, que está ahí, y él dice, decidió, porque él tiene cómo ayudar, entonces que a través de él se lleven ayudas ahí. Hermanos, las iglesias están haciendo compromiso social, pero solo en forma particular, no como aquí que unimos esfuerzos de todos. Porque no tienen el compromiso social como práctica de vida. Es inconcebible, hermanos, que los seguidores de Jesucristo se hayan tenido que preguntar si les concierne o no el compromiso social. Fíjense que lo miran como política, porque les da miedo el compromiso social. Porque compromiso social no solo ir a dar de comer al hambriento, es visitar las cárceles. Escucharon a la hermana María Luisa que compró unas colchonetas porque dormían en el suelo los muchachos y le quemaron las colchonetas que ella había comprado para que volvieran a dormir. Hermanos, el compromiso social es en la cárcel. El compromiso social
es en el hospital, el compromiso social es en la escuela, el compromiso social es en su trabajo, el compromiso social debe ser práctica de vida donde estamos, en la calle donde andemos. Me encanta aquella canción de Marcos Vidal que le pregunta a la iglesia ¿dónde está? Porque la iglesia está dormida. Que el compromiso social sea nuestro desafío primordial, hermanos, y que sea con alegría y con gozo. Que donde se nos dé el espacio para incidir, que donde nos llame las exigencias del pueblo, nosotros estemos ahí. En este año nuevo, hermanos, tenemos que reconocer que una iglesia, que un pueblo de Dios, que un cristiano que no encarna el compromiso social de donde está, su cristianismo es como el que dice el libro de Santiago, escondida y escondido. O sea, la obra. No quiero decir que por las obras nosotros somos salvos, ¿verdad? Sino que la fe sin obras es vana, es falsa. Entonces, hermanos, sigamos avanzando. Como iglesia hemos hecho muchos esfuerzos, tenemos que hacer muchos más. Sigamos incidiendo. Lleguemos a espacios donde es difícil. Hermanos, hay alabanzas que nos demandan, hay alabanzas que nos exigen como pueblo a ser más humanos, porque hay alabanzas también que nos levantan de la tierra y nos llevan al suelo y nos hacen ignorar que la necesidad está aquí vigente. No olvidemos este desafío. El compromiso social concierne a todos como cristianos. El compromiso social nos concierne a todos como nación. El compromiso social nos hará tener una mejor patria. También el compromiso social nos hace denunciar, hermanos. ¿Es peligroso? Es peligroso. Pero donde estemos, donde haya una injusticia, hagamos un compromiso social con el Señor y denunciemos. Podemos ver a lo largo de las Escrituras que como el Señor todo lo anunciaba, pero todo lo denunciaba. Y primero denunciaba y después anunciaba. Vamos a terminar leyendo en el Salmo 103, 6, a donde podemos apoyar este desafío, donde podemos ver que sí hay un compromiso que en las Escrituras nos habla. No es que yo me lo estoy inventando esta mañana. Dice el Salmo 103, 6. Jehová es el que hace justicia y derecho a los que padecen violencia. ¿Hay violencia en nuestro país? Sí hay. ¿Quiénes somos los llamados a exigir el derecho de los que padecen violencia? Nosotros, ¿verdad? Y también hay otra escritura que la quiero dejar con ustedes, que es el Salmo 146, 7. Salmo 146, 7 dice, que hace justicia a los agraviados, que da pan a los hambrientos y Jehová liberta a los cautivos. ¿Cómo va a ser que este Salmo 107 se cumpla? A través de usted y a través de mí. Entonces, 4 desafíos que tenemos para encontrarnos con una fe, con un cristianismo de comunidad, con un cristianismo que nos muestra que resucitó, está vivo y que nosotros podemos trasladar la vida de Jesús a través de lo que hacemos. Oramos. Padre, en esta mañana te agradecemos por el año 2020, un año que inicia con una década, donde ya proclamamos, Señor, que será un año donde estamos de la mano contigo. Un año, Señor, donde lo ponemos en tus manos, declarando que el bien y la misericordia nos seguirán todos los días de nuestra vida. No ignoramos que tendremos luchas, dificultades, pero tú has prometido, Señor, que en el mundo tendremos aflicciones, pero nos has dicho más confiad que yo ya he vencido al mundo. Gracias, Señor, porque no nos soltarás como familias, como iglesia, como país. Seguirás exhibiendo la justicia, Señor. Y yo declaro, Señor, esta mañana que estos 4 desafíos de los cuales esta mañana me has permitido hablar, hagan carne en nuestra vida,
en nuestro corazón y que la palabra pueda ser expuesta a través de cada uno de nosotros, viendo que no es el que sirve mejor, el que más lo hace, sino, Señor, el que lo hace con agrado y con gozo para ti. Bendice nuestro pueblo, Señor, bendice nuestra nación. Gracias, Señor, por las personas que están aquí en esta mañana en representación de sus familias. De igual forma te pedimos, Señor, que en sus hogares no falte la provisión que tú tienes en su vida. Extendemos también nuestra oración hasta los que nos han dejado como país, que han tenido que salir, cualquier sea la necesidad, hacia donde ellos están, Señor. Que estos desafíos puedan alcanzarles y que puedan tener también allá tu compañía para disfrutar de una mejor vida. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga.